¿Qué haría Pablo para evangelizar en el mundo de hoy? Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Mi nombre es Luz Helena Rojas Sánchez y quiero agradecer primeramente a este espacio que la Universidad Pontificia me ha brindado para compartirles un poco de la riqueza que he recibido en este tiempo de formación en esta apreciada universidad. Y pues este tema está centrado en la figura de este personaje tan importante y relevante en los orígenes del cristianismo, y es el apóstol San Pablo, ya que tuvo un papel fundamental en su expansión y en su consolidación. Y por ello es centrar la mirada en Pablo para descubrir cuáles son la manera de predicar, el contenido de su mensaje y que podamos aprender para aplicarlo en el mundo de hoy. Y primeramente comienzo haciendo notar un evento súper importante en la vida de Pablo que le marcó un antes y un después, que fue su encuentro con Jesús resucitado. Este acontecimiento fundante está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el capítulo 9, versículos 1 al 19. Y sabemos que Pablo era celosamente un judío que estaba luchando contra aquellos que estaban en contra o estaban en esta nueva experiencia de Jesús. Y él, antes de su llamada, pues tenía ese empeño de frenar el crecimiento de algunas comunidades judeocristianas. Pero sabemos que yendo de camino a Damasco, dice el texto, yendo de camino, estando cerca de ahí, repentinamente le rodeó un resplandor de una luz del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y este acontecimiento del encuentro de Pablo con Jesús, a partir de este encuentro, pues como les decía, le dio un vuelco a su vida. Era consciente de que el crucificado estaba resucitado. Un autor que se llama Gil Arbiol dice que quizá Pablo pudo haber llegado a tener una identificación de Jesús con el siervo sufriente de Isaías 53, del 3 al 11. Creo que hemos escuchado este pasaje donde se describe el canto del siervo sufriente. ¿Imaginan el impacto que tuvo para Pablo que saber o darse cuenta de que ese siervo sufriente era Jesús, ese al que perseguía o que perseguía a los cristianos? Pues claro que esto le dejó una huella muy grande y por eso Pablo era muy consciente de esta experiencia de que él pues era antes un blasfemo, un perseguidor. Lo dice en 1 Timoteo del 1 al 12 al 13, dice: doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús el Señor, que me consideró digno de confianza al colocarme en este ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pablo, de ser un gran perseguidor, se convierte en un ardiente apóstol misionero que llevaba en su interior la pasión por anunciar y propagar este mensaje de salvación en medio de todas las dificultades que tuvo que enfrentarse, porque fueron muchas. Él estaba en un contexto social, político y religioso muy concreto, y él, sin embargo, aún a pesar de dificultades, como les decía, en ese contexto también estaban las autoridades judías, los primeros apóstoles que tenían miedo de él, ¿verdad? Y en este contexto, pues ahí Pablo tuvo esta osadía de lanzarse a evangelizar, a anunciar este mensaje de Cristo. Y
por eso a mí hay muchas cosas que me impactan de este personaje que marcó un hito en los orígenes del cristianismo por su ímpetu misionero, por su amor apasionado a Cristo, por su estrategia misionera, porque él supo aprovechar tanto los medios existentes que estaban en ese momento y también su formación religiosa, así como también los medios de comunicación. Había pues las famosas calzadas romanas y importantes rutas marítimas. San Pablo, él pudo aprovechar todos esos medios existentes y sobre todo también algo muy fundamental que fue su peculiar predicación. Por eso, como decíamos al inicio del programa, ¿no? Que si hoy Pablo, ¿qué me puede aportar? ¿Qué haría Pablo en el mundo para la evangelización en el mundo de hoy? Pues yo creo que nos van a ir dando este programa muchas claves, ¿no? De cómo también nosotros podemos aprovechar todos los medios existentes para poder evangelizar. Y hay una manera para acceder al mensaje de Pablo, para conocer su persona, para conocer el impacto que él tuvo en la sociedad romana de ese tiempo. Y dice este autor, Barbaglio, dice: no son los sinópticos, ni Juan, ni San Juan, ni los que introducen en el mundo del Nuevo Testamento, no son los evangelistas, sino San Pablo. Y no era por otra razón, sino porque se encuentra en una situación análoga a la nuestra. Es decir, por haber llegado a su conocimiento a través de una información recibida de fuera y de la gracia y experiencia interior. Fíjense qué bonito. Es verdad, nosotros también pues no lo conocimos personalmente, así como los primeros apóstoles, como Pedro, como Juan y todos ellos, sino como San Pablo, también nosotros llegamos a su conocimiento a través de esta información recibida, de este anuncio y también de la experiencia interior, de esa experiencia de encuentro con él. Y dice, continúa este autor, Barbaglio, dice: si hay alguien que afirme que comprende el Nuevo Testamento sin recurrir a San Pablo, es muy de temer que no se haya hecho idea de cómo era en realidad Jesús. Y es verdad. Por eso me parece muy importante que pudiéramos centrarnos en la persona de Pablo, porque justamente su predicación pues nos puede dar muchas luces de cómo evangelizar en el mundo de hoy. Fíjense, a San Pablo no le era suficiente hablar. Él quería hacerlo todo con tal de ganar a muchos hombres para Cristo, a todos decía, ¿no? Por ende, inicia la misión y recorre los caminos para predicar el evangelio allá donde Cristo no era conocido. Esto lo dice en Romanos 15:20. Él sabe que tiene un tiempo limitado, o sabía que tenía un tiempo limitado en el mundo, hasta la parusía, que era la segunda venida de Cristo, para llevar a los pueblos, a los gentiles, el mensaje de Cristo, como el Señor, a presentar a Jesús como el Señor del mundo, el Salvador de todos. Y ante esta realidad de la limitación temporal que era muy consciente Pablo, es decir, que ya iba a llegar Cristo, pues él ve la urgencia de predicar el evangelio encomendado por el mismo Cristo, convirtiendo toda su vida en una acción continua de predicación hasta exclamar. Fíjense bien qué bonita esta cita de 1 Corintios 9, 16 y 17. Dice: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el evangelio. Si se fijan, para Pablo, el predicar no era una tarea más, un oficio más, sino para él era un deber que le incumbía, un deber que les hacía salir y llegar a todos los lugares que no había llegado también el evangelio, hacer sus viajes en barco, andar y caminar y ir evangelizando a todas las ciudades. Por eso Pablo, el evangelio, la evangelización es un encargo que recibió y que no desistió jamás.
¿no? Por eso él siguió adelante aún habiendo dificultades, porque las tuvo. Y yo viendo esta primera parte, ¿no? De cómo Pablo tenía este amor apasionado, sabía que el tiempo era limitado, pues me lleva a preguntarme, ¿no? También nosotros, ¿cómo estamos llamados también a darnos cuenta de que no tenemos que desaprovechar el tiempo de anunciar a Cristo ahí donde estamos, ahí donde vayamos? Pablo tenía este ímpetu misionero para que conocieran todos a Cristo. ¿Pero por qué? Porque sabía que Él nos regalaba una vida nueva, porque sabía que a través de ese mensaje estaba la salvación y sobre todo un cambio de vida, ¿no? Una forma nueva de vivir que hacía contrapeso con los valores que estaban emergentes en ese momento del imperio, que eran valores de honor, de poder, que donde había esclavitud, donde había tantas situaciones, pero San Pablo hace este anuncio para que de verdad muchas personas pudieran experimentar un cambio de vida, y no solamente los que estaban en el poder, sino también las personas que se experimentaban como esclavas, ¿no? Que tenían situaciones muy difíciles en su vida, ¿no? Que no tenían aspiraciones, pues tenían aspiraciones, pero no tenían manera de poder llegar a más, sino que tenían que seguir esclavos. Y qué bonito, porque Pablo les anuncia a nuestro Señor, que es el Señor con todo el sentido de la palabra, pero que también se hizo siervo y que les viene a ofrecer una nueva oportunidad, un camino nuevo, un horizonte nuevo. Una de las cosas que podemos estar muy seguros es que Pablo está convencido de algo. Lo dice en 1 Timoteo 2:4, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Le abría unas perspectivas muy grandes, una visión universal de la salvación que incluye a todos. Y por ello, para él era importante proclamar este mensaje a todas las naciones. Es decir, no se quedó solo en Galilea, ¿no? La misión de la primera generación, o sea, él abrió a más, abrió este mensaje a todos, este mensaje de visión, de salvación universal. Y por eso la salvación, pues sabemos que esta salvación que anunciaba tiene pues todo el mundo tiene una necesidad. En ese momento concreto que estaba viviendo Pablo en el Imperio Romano, pero también vemos que en este momento concreto de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro caminar, también estamos necesitados de poder que llegue esta salvación, de que sea anunciada esta salvación de Cristo, la cual se va a llevar a través de Él, de Jesús, que quiere, pues como dice en esta cita de Efesios 1:10, ¿no? Que Dios quiere recapitular en Él todas las cosas y quiere reconciliar por Él y en Él todas las cosas, pacificando todo mediante la sangre de su cruz a los seres del cielo y de la tierra. Y vean si no es importante y necesario este mensaje para el mundo de hoy, porque es en Cristo, por Él y en Él, que podemos también llegar a tener esa reconciliación. Todos los seres, ¿verdad? Todos los seres de la tierra, y dice ahí hasta de los cielos. Por eso es importante y urgente la predicación del Evangelio, para que podamos de verdad llegar a que muchas personas puedan experimentar también la paz y la salvación. Y por eso, pues Pablo, ejemplo de esta evangelización, llevó a cabo su misión de predicar este camino de salvación, como les decía, haciendo viajes apostólicos, fundando y fortaleciendo comunidades cristianas en diversas provincias por todo el Imperio Romano, por las que pasaba, por Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, etc. Y pues todos los escritos del Nuevo Testamento nos presentan a Pablo como escritor y predicador, pues su misión la realiza yendo de ciudad en ciudad para dar cumplimiento al mensaje que se le había encomendado.
Y él pues va de casa en casa, va de ciudad en ciudad anunciando con todas las personas que se encontraban en el camino, y donde llegaba a cada ciudad, a cada provincia, él ahí dejaba personas a cargo para que se quedaran a cargo de la comunidad, y él se iba a otro lugar para poder anunciar en otro lugar este mensaje de Cristo. Y después, que es muy bonito porque Pablo, con esas entrañas de pastor, de maestro, de padre y madre, pues cuidaba de estas comunidades a través de las cartas. Y por eso, pues, él dejaba ahí, no dejaba inconclusa la misión, sino que él, a través de las cartas, pues seguía estando a cargo de las comunidades, y las comunidades las recibían con una peculiar relevancia, ¿no? Con una peculiar amor y atención, porque Pablo, su maestro, les estaba escribiendo. Él escribió cartas a comunidades enteras y también de manera personal, a personas singulares. El Nuevo Testamento nos ha transmitido que hay 14 mismas que tienen su origen en la predicación de Pablo y que eran leídas, como les decía, con todo reconocimiento en las comunidades cristianas durante sus reuniones. Y es interesante que ahora vamos a dar un pasito más para comprender cuál era el contenido de la predicación de Pablo. Yo creo que en los momentos actuales que estamos, pues a veces decimos, ¿qué tenemos que anunciar?, ¿no? Y a veces pensamos que tenemos que cambiar el anuncio. Y es verdad que tenemos que cambiar quizá la forma, actualizarnos, ¿no?, al mundo de hoy, pero el contenido del mensaje, vamos a ver cuál era el contenido del mensaje que tenía ese impacto en el público, para que nosotros también podamos aprender de él. ¿Y cuál era el contenido de la predicación de Pablo? Pues Pablo predica la palabra de Dios. Es decir, no era otra cosa la que predicaba, sino estaba centrada en la palabra de Dios. Ese era el contenido esencial de su mensaje. Jesús de Nazaret, muerto y resucitado para la salvación de todos los hombres. Y a esta verdad del Evangelio no se le puede quitar nada, así como nada puede reemplazarla. Y creo que es muy importante tomar en cuenta esto. Ese es el núcleo del mensaje, no pasa de moda. Cristo ha muerto por nosotros, pero ha resucitado y está vivo. Y por eso dice aquí, no podemos reemplazarla, esta verdad del Evangelio. Y por eso este mensaje necesitaba pues ser introducido. Él era pues experto, ¿no? Como muy peculiarmente predicaba, hacía a veces una introducción, a este querigma, hacía una introducción, depende de la comunidad a la que le hablaba. Si eran los atenienses, vemos en Hechos 17, cómo a los atenienses les predicó. Ellos tenían muchas estatuas, muchos nichos para muchos dioses, y él empezó a anunciarles a un Dios desconocido, es decir, se introdujo en su mentalidad y después les dejó el mensaje de este Dios, ¿no? Cristo, Jesús nuestro Señor. Y así también cuando les hablaba a los judíos, pues él usaba los fundamentos de esta realidad judía. Por eso vemos que su predicación pues estaba aplicada. Y su predicación, por tanto, no eran especulaciones humanas, sino que es la palabra de Dios, y él era su portador, adaptándola a cada público. ¿Qué otro aspecto o rasgo de la predicación de Pablo podemos comprender? Es que Pablo predicaba a Cristo crucificado. Su predicación se basaba en este acontecimiento, y que claramente no era algo atractivo para los judíos, pero porque para los crucificados eran los malditos, ¿no? Y para los romanos, mucho menos, porque los crucificados eran las personas que eran rebeldes, que causaban rebeliones en ese momento, y era una manera, la crucifixión era una manera de poder aplicarles un castigo.
Entonces no era algo atractivo, y más aún por los valores que se reinaban en el imperio, como les decía, que eran del honor, del poder. Por eso no podían concebir a un Mesías crucificado los judíos, y también era contradictorio para todos, ¿no? En cambio, también para los gentiles era una locura. Les resultaba humillante y a veces indiferente o irrelevante. Pero a pesar del rechazo que constantemente recibía Pablo, él continuaba con su predicación, aunque para algunos locura, intolerante, exigente, pero ese era el contenido central. Y así lo llegó a decir, ¿no? Pablo en su predicación. Y otro aspecto de la predicación de San Pablo, podemos encontrar que Pablo predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y eso es algo que también, pues, muy importante en la predicación de Pablo. Dice en esta cita de 1 Corintios 2, del 4 al 5, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo sabía y predicaba con la fuerza del Espíritu, y eso le llevó a que pudiera lanzarse a todos los escenarios, a todas las personas, por más duros corazones, ¿no? Pablo creyó que nadie más que solo el poder de Dios podía hacer que la predicación tuviera éxito. Y dice en 1 Tesalonicenses 1 al 5, dice, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente como palabra, sino con poder en el Espíritu Santo, y con toda plenitud saben cómo actuamos entre ustedes por amor a ustedes, y ustedes vienen a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Es decir, Pablo, consciente de este poder, actuaba con fuerza predicando el Evangelio. Este predicador, San Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo digo, todo esto que estamos viendo claramente nos puede ayudar para poder revisar cómo es nuestra predicación. Si de verdad nosotros creemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder tener esa fuerza, ¿no? Que no viene de nadie más que del Espíritu. Y yo recuerdo en muchos momentos en mi trayectoria de vida misionera, como les compartía, pues yo soy misionera de una comunidad que se llama Verbum Dei, Fraternidad Misionera Verbum Dei. Y pues nuestra dedicación es a la predicación, oración y predicación de la palabra de Dios. Y la verdad que en muchos momentos recuerdo haber estado la primera vez, ¿no?, que estuve delante de muchas personas, ¿no? De 150 personas, quizá no son muchas para algunos, ¿no? Pero para mí sí, era de las primeras veces que yo había salido ya de mi formación inicial. Y yo recuerdo que yo tenía pues mucho miedo, ¿no?, de saber cómo iba a predicar. Y claro que uno prepara su predicación en oración y todo, pero a la hora de estar delante, lo único que yo sabía, y eso claro que es un ejercicio que hago constantemente, es pedirle al Espíritu Santo su fuerza, su luz, y que Él sea el que llegue a los corazones de las personas, porque uno simplemente es un instrumento. Y les cuento esto porque Pablo también tenía esta convicción, que predicaba con el poder del Espíritu Santo. Ahora, también una de las cosas que me gusta mucho de San Pablo es que su predicación es como una acción litúrgica. Y me pueden decir, ¿por qué no? Porque Pablo entiende que al anunciar el Evangelio realiza una auténtica consagración, convierte en sagrado aquello que era profano. Y ahorita les digo en qué me fundamento con esto, ¿no? En esta cita de Romanos 15, del 1 al 25, que ya luego ustedes lo pueden ver, ¿no?, leer, dice Pablo, en resumido, dice, Dios me hizo la gracia de ser liturgo de Cristo Jesús para con los gentiles,
realizando la acción sagrada del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea bien acogida, santificada por el Espíritu Santo. Fíjense qué bonito. Ahí Pablo está considerando la predicación, como les decía, como una acción litúrgica, donde a los gentiles, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, pues se los presenta. Y dice, tengo esta gloria en Cristo Jesús en lo referente a Dios, pues no me atreveré a hablar más de lo que Cristo ha obrado en mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y por obra, por el poder de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu, de modo que desde Jerusalén y en todo espacio he dado plenitud al Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo conscientemente sabe que esa predicación no es solamente cualquier cosa, sino que en él Dios realiza esta acción de consagración. Y por eso es Pablo que desde ahí vive, imagínense qué bonito también nosotros, ¿no? Vivir la predicación como este acto litúrgico, donde nosotros también podemos llevar y consagrar, ¿no? De una cierta manera, por así decirlo, dice ahí, convierte lo sagrado aquello que era profano. Y yo lo recuerdo en mi experiencia, ¿no? Cuántos momentos escuchar la predicación de la palabra de Dios, uno va con muchas cosas, con pensamientos, con sentimientos que no son nada acordes al Evangelio, y cuando tú escuchas la predicación, Dios realiza en ti ese milagro de conversión, de poder de verdad volver tu corazón a Dios. Y ahí en la predicación se realiza este milagro. Y pues para Pablo también esto era súper importante. Y otro aspecto que en la predicación de Pablo es que Pablo está convencido de que la palabra de Dios no es solo narración de algo acontecido en el pasado, sino que esa palabra también acontece ahora. Es una palabra de vida, es una palabra de salvación, palabra de reconciliación. Y esto significa que la palabra de Dios nos está informando del acontecimiento salvífico del pasado. No solamente está informándonos de esto como una historia que oyes, que escuchas y que se queda en una historia, sino que al contrario, que esa palabra, ¿no? Como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y llega hasta lo profundo del corazón, hasta las entrañas. Y es una espada de doble filo. Pues esa palabra de vida transforma, pone al descubierto la situación de nuestras vidas y no para juzgarla, sino que nos salva. Por eso, esa palabra de salvación para Pablo tiene un rostro y es Jesucristo, ya que la salvación pues nos la posibilitó a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Y ya que pues el Evangelio de Cristo que predica Pablo, no, como les digo, no es una narración, sino que ese acontecimiento salvífico penetra en el hombre y lo salva. Cuando el hombre abre su corazón, el ser humano abre su corazón al Evangelio predicado, pues ahí recibe el bautismo, el Espíritu Santo lo transforma en una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. Y yo esto, pues en mi experiencia misionera, me ha ayudado mucho también a encontrar la eficacia de la predicación de la palabra, porque es real que cuando las personas se abren al Evangelio, a este anuncio de Jesucristo, pues claro que son transformados en una criatura nueva. Y eso que parecía imposible de transformar, y eso que era imposible de salir de esa situación familiar, matrimonial o a nivel personal de tantos jóvenes, pues qué bonito cuando uno es testigo de que esta palabra, la palabra de Dios predicada, te transforma, te da vida, te hace iniciar un camino nuevo. Por eso, pues como para Pablo, esta predicación fue indispensable para la vida y la salvación de muchos, pues también ojalá que para cada uno de nosotros
podamos comprender lo valioso y lo importante que es la predicación de la palabra de Dios. Y porque en ella la salvación es un hoy y una hora que está ofrecido a todo aquel que quiera escucharle. Y esta, por eso se dice, es la actualización del acontecimiento salvífico. Cuando el apóstol predica, se actualiza, ¿no? Y desde ahí, pues, está la urgencia de poder volver a la esencia de la predicación, que es este mensaje de Cristo muerto y resucitado, de la palabra de Dios, que es Cristo. Y por eso este apóstol, ¿verdad? Más allá, no es solamente, pues, la palabra lo va a hacer, no como una idea de pasividad, sino que también, como les decía, ocupa la apertura del corazón de las personas y también la fuerza de Dios, la acción de Dios, ¿no? Por eso, desde el principio, Pablo usa los términos más adecuados para hablar de un trabajo esforzado, que lo compara como un atleta que busca el primer premio. Dice, no saben que los que corren en el estadio, corren todos, pero uno solo obtiene el premio. Corran para ganar. Todo el que compite se abstiene de todo. Ellos por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible. Dice Pablo, yo mismo corro, no sin meta fija, peleo no dando golpes al aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo me quede descalificado. Y con eso también estamos viendo otro elemento fundamental en la predicación de San Pablo, que es el testimonio de vida. Por eso aquí en esta cita que les compartía de 1 Corintios 9, del 24 al 27, San Pablo habla de que estamos en peligro de a veces poder ser descalificados, estar predicando una cosa y vivir otra. Sin embargo, él dice, yo me esfuerzo, dice, castigo mi cuerpo, dice así, ¿no? ¿En qué sentido? Pues es un esfuerzo para poder vivir eso que predica, para poder vivir ese mensaje de salvación. Y por ello, pues ese es el contenido de Pablo y también está respaldado por su vida. Y recordemos cómo Pablo también fue, pues, probado en muchas situaciones, fue encarcelado y al final de su vida, pues, tuvo ese martirio. Es decir, no fue fácil y él supo entregar su vida por Cristo y por el Evangelio, pero porque estaba convencido del mensaje que llevaba y de ese mensaje que es Cristo Jesús, que le iba a regalar esa vida nueva, ¿no? Esa vida eterna. Por eso, pues nosotros también estamos llamados a avivar nuestra experiencia, ¿no? Y yo con esto, pues, pregunto, ¿no? También, y me ayudaba mucho para que cada uno de nosotros nos podamos cuestionar. Yo, en mi predicación, ¿cómo la hago? Estoy convencido y convencida del mensaje de Cristo, de esta palabra, es un mensaje de salvación. Entonces no puedo callar lo que he visto y oído. No puedo dejar de anunciar a las personas, no solamente cuando me preparan un público, yo digo en cada momento. Ahí cuando esperamos un camión, cuando estamos frente a una persona que vemos que necesita, a nuestra familia, pues todos estamos llamados a compartir esta experiencia. Como San Pablo, no dejar de anunciar el mensaje de salvación de Cristo. Y por eso Pablo también tenía un método muy concreto. Además, como hemos visto de cómo era su predicación de Pablo, vamos ahora a encontrarnos cuál era su método, el método de San Pablo. Y algunas cosas pues han salido, ¿no? Pero el método que, en cuanto al método de San Pablo, de su predicación, es que él dice en 1 Corintios 2, del 4 al 5, dice, Pablo no adoptó las formas de los griegos. Él afirma esto, no con la excelencia de palabras o de sabiduría, o haciendo uso de retórica o con el poder, sino con el poder del Espíritu Santo. Es decir, Pablo podía haber usado métodos retóricos y los usó, pero no se basó su fuerza en eso,
sino que se basó en el poder del Espíritu. Y él tenía un estilo muy peculiar. Dice que Pablo poseía un estilo semejante al de los filósofos populares e itinerantes de ese tiempo, es decir, la diatriba. Este método lo encontramos principalmente en la carta a los Romanos, donde hace frecuentemente preguntas retóricas, es decir, usa esas preguntas para ir haciendo caer en cuenta a sus oyentes del mensaje que les quiere decir. Usa comparaciones, utilizando la referencia a lugares comunes, a la filosofía popular, como ya les compartía esta cita, ¿no?, de la carrera del estadio, recurre a los contrastes para exponer su pensamiento, tanto vida, muerte, luz, tinieblas. Pablo usa todos estos artificios de la retórica antigua y de las formas didácticas populares que había en ese tiempo. Por eso Pablo tuvo una predicación muy peculiar. Es muy interesante cada una de sus cartas, porque en ellas Pablo nos demuestra cómo utilizó toda su formación para poder hacer llegar este mensaje de salvación a muchos. Pues vemos cómo Pablo, les decía, utilizaba estos artificios de la retórica, y también él no descuida el contenido, busca y centra su contenido en este mensaje querigmático, pero busca los medios, la mejor manera de persuadir a sus oyentes para que pueda tener un impacto en ellos, para que los oyentes puedan adherirse al mensaje, no solamente se queden, qué bonito hablas, Pablo, ¿no? Sino que ellos al escucharlo pudieran adherirse a su mensaje, adherirse a Cristo. Por eso Pablo, él prefiere la fidelidad, y vemos en sus cartas la fidelidad al mensaje, que la apariencia exterior y a la elocuencia, y sobre todo porque atribuye a Dios la eficacia de su discurso, ¿no? Él en muchos momentos en sus cartas dice: yo me presenté ante ustedes tembloroso, no con grandes discursos, pero les dirijo este mensaje que es Jesucristo. Y Pablo podría haber hecho discursos y los hizo, ¿no? Pero usando mucho las herramientas humanas simplemente, pero sin embargo él se guía bajo el Espíritu Santo, basa, como les decía, su predicación en la fuerza del Espíritu, que va acompañada de prodigios. Por eso Pablo, pues sabemos que es un hombre convencido y enamorado de su misión, y su predicación va acompañada de prodigios. Es un hombre enamorado que escucha la palabra de Dios, que sabe la fuerza que tiene este mensaje y el Espíritu Santo, y que va a anunciar a todos sin descanso el mensaje. Y es muy bonito ver a Pablo, ¿no? Sabemos que él hacía tiendas, y en los momentos donde él trabajaba, en los lugares donde él pasaba, anunciaba. Ahí formaba una comunidad, ahí buscaba personas que pudieran adherirse al mensaje. Y Pablo, de verdad, también otra cosa admirable de Pablo, además del contenido de su predicación, de su forma, pues también vemos la metodología que tenía para poder hacer llegar el mensaje a muchos. Y su metodología era una muy sencilla, pero muy eficaz. Y era anunciar boca a boca, casa en casa, comunidad tras comunidad, anunciando el mensaje de Cristo. Y miren, si Pablo hubiera hecho mucho alarde, ¿no?, de su predicación a grandes multitudes, pues claro que esto hubiera hecho mucho más ruido en el Imperio Romano y lo hubieran aniquilado muy pronto. Sin embargo, Pablo fue muy inteligente. Infiltró, por así decir, infiltrando el mensaje de Cristo poco a poco, lentamente pareciera, pero eficazmente, poco a poco. Y me venía esta imagen del fermento en la masa, ¿no? Echas el fermento en la masa y este se expande. Pablo también podríamos decir que fue incidiendo
en esos pequeños ambientes y fue haciendo que este mensaje pudiera tener una repercusión muy grande. Por eso, pues Pablo, otra cosa que podemos aprender de este apóstol tan grande para la evangelización del mundo de hoy es fijarnos en su manera y estrategia misionera que tuvo, que no ha pasado de moda, sino que sigue haciendo actual el mensaje, su contenido, su forma, pero también el método. Este método de poder formar comunidades evangelizadoras, de poder no callar el mensaje de Jesucristo y poder llegar a cada persona. Fíjense qué bonito, que cada persona que recibe el mensaje de Cristo es poder llevar el acceso a una vida nueva. Y esa persona te llevará a otra. Y así se irá contagiando este contagio del Evangelio, de la vida de Jesús, a muchos. Por eso, pues, es muy importante que nosotros, yo digo, para mí es una sed enorme después de haber estudiado esta licencia de Teología Bíblica. La verdad que para mí se me han dado los instrumentos para poder seguir profundizando, seguir escudriñando la palabra de Dios, seguirla profundizando en los idiomas originales y poder captar el mensaje que tiene una actualidad para el día de hoy. Por eso estudiar teología bíblica no es algo como, pues para el pasado, o para la gente que le gusta quedarse en las cosas que ya no tienen relevancia. No, sino para poder comprender la profundidad del mensaje y poderlo aplicar a la vida de hoy. Por eso, pues hoy en este programa también es muy importante que cada uno de nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿no? Esto que hemos visto, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? Si yo ni soy misionera, ni soy misionero, ni sacerdote, ¿qué puedo hacer yo? Pero cada uno de nosotros, quizá alguno no esté bautizado, pero cada uno de nosotros, si conocemos a Jesucristo, si conocemos su mensaje y además somos bautizados, hemos recibido los sacramentos, pues contamos ya con la gracia de Dios. En la confirmación recibimos esa gracia de ser testigos de Cristo en medio del mundo. Ya contamos con la gracia. Ahora simplemente necesitamos conocer más a Cristo y si no lo conocemos, ¿verdad? Tener este encuentro como el que tuvo Pablo, pedir este encuentro que tuvo San Pablo, que nos lo renueve el Señor, para que podamos tener ese fuego misionero como lo tuvo él. Él decía, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pablo, con este encuentro y sabiendo quién era Cristo, pues no dejó de anunciar. Por eso también nosotros podemos pedirle a Dios ese encuentro que nos lleve a ser sus discípulos misioneros. La iglesia, estamos todos los que pertenecemos, ¿verdad? Estamos llamados a ser discípulos misioneros de Cristo en el mundo de hoy. Es urgente ante un mundo que está necesitado, ¿no? Hay tanta violencia, injusticia. Bueno, ya no les enumero todo lo que hay porque lo sabemos y lo vivimos en carne propia. Sin embargo, no estamos llamados a ser espectadores, sino estamos llamados a poder también nosotros tener esta osadía de anunciar a Cristo, de poder vivir anunciando y sobre todo, como ya les decía, en estos aspectos y rasgos fundamentales del apóstol San Pablo, que sabemos que su mensaje, si se fijan, pues no es algo así como muy complicado. Sin embargo, lo único y central para la vida de él es este querigma, ¿no? Saber que Cristo ha muerto, pero ha resucitado por nosotros, que Cristo está vivo y que Él nos da y ahora nos envía a cada uno de nosotros así como lo envió a Pablo. A Pablo, en su encuentro en el Damasco, le dijo, tú me serás un instrumento valioso para mí. Y también cada uno de nosotros estamos llamados y llamadas a aceptar esta llamada de ser sus enviados para evangelizar en el mundo de hoy. Por eso, claro que tiene que ver mucho en lo que hemos profundizado en este día. Y claro que la palabra de Dios siempre tiene un mensaje actual para cada uno de nosotros. Es algo de verdad interminable, es como un manantial, la palabra de Dios que se abre
y se abre, y bueno, y la vida de San Pablo, ¿no? Que tan transparente o tan unida a la de Cristo, también hay muchas cosas más para poder profundizar. En este pasado mes de mayo, como les decía, tuve la oportunidad de terminar ya esta licenciatura de Biblia, y para mí también fue muy importante profundizar en el mensaje de Pablo en la carta de Filipenses 2, del 5 al 11, y sus alusiones al Imperio Romano. Era con esta misma inquietud de poder conocer cómo era el mensaje de Pablo, cómo era su estrategia misionera, para poder aprender hoy de él, hoy, y poder adoptar pues todas las herramientas, los modos, la forma que Pablo tuvo, y seguir llevando el anuncio del Evangelio de Cristo a esos lugares. Quizá no hay otras provincias, o hay muchos lugares sin que haya llegado el Evangelio, es verdad, hay muchos pueblos que no ha llegado, pero también hay otros pueblos, a otras periferias que nos llama el Señor, las periferias que habla el Papa Francisco, ¿no? Periferias donde se encuentran los migrantes, donde se encuentran tantas realidades que necesitamos nosotros, como católicos, como cristianos, formarnos para poder estar preparados y poder anunciar a Cristo. Y una de las preguntas que nos puede ayudar, ¿no?, también a cuestionarnos: ¿tengo esta pasión por anunciar el Evangelio como Pablo la tenía? ¿Siento amor ardiente por llevar este mensaje? Sé que como Pablo tenía ese ímpetu y sabía que el tiempo se terminaba, nosotros también vivimos con este ardor misionero de que el tiempo pasa, ¿no?, y que el tiempo se va rápido, la vida se va rápido. O espero a ver cuándo pueda anunciar. Estamos llamados, de verdad, es necesario y es urgente la predicación de la palabra de Dios, porque hay muchos que todavía no conocen este mensaje de Cristo, o muchos bautizados que tienen dormido, ¿no?, como si estuviera dormido su bautismo. Necesitamos despertar. Por eso, pues qué bonito que también nosotros podamos ser capaces de creer que el anuncio, como el de Pablo, incide realmente en las realidades concretas de nuestro mundo, en las situaciones y contextos concretos de nuestro mundo. Claro que incide, porque en Cristo, muerto y resucitado, encontramos las respuestas para formar una humanidad nueva, para encontrar que el poder, que las cosas del mundo no son todo, sino que Cristo nos da un mensaje. Pareciera, como decíamos, una locura, pareciera irrelevante, pareciera pasado de moda, pero sin embargo es hoy cuando se necesita saber que hay más, que hay una fuerza que no proviene del poder humano ni de las fuerzas humanas, sino que viene de Dios y que está fundamentado en la cruz de Cristo. Este Cristo que ha dado la vida por nosotros y que se abajó para darnos esa vida, ¿no? Y es muy importante, pues, que cada uno de nosotros podamos también adentrarnos en este conocimiento de Cristo, que podamos de verdad, a la luz de la vida de Pablo, ¿no?, esta pequeña pues exposición, ¿no?, nos puede ayudar a que tengamos más sed de conocer a Jesús y conocer a este apóstol que nos abre muchas puertas para poder evangelizar en el mundo de hoy. Agradecemos su presencia y gracias. Ojalá que puedan continuar y siguiendo pues a todos los medios, ¿no?, de las redes de la Universidad Pontificia de México, y que vendrán otros programas con contenidos que nos pueden ayudar en nuestra formación y en nuestra vida. Muchas gracias. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.